Lo que es estafilococos y estreptococos hoy. En los estafilococos vamos a hablar de sus características en general. Los estafilococos son justamente una familia de bacterias que como características de este género son que primero, bueno, como dice el nombre, si nos fijamos podemos deducir ciertas cosas. Estafilococo, que hace referencia a su morfología, ya habíamos hablado de que es una morfología redonda. Y los estafilos se agrupan en forma de racimos de uva, que fue lo que dije en el anterior video justamente. Acá se pueden ver algunos. ¿Y de qué color van a ser? Si son gram positivos, justamente violetas. Después son inmóviles. Pensá, una uva tiene flagelos, tiene movilidad y no, raro, entonces son inmóviles. Y después como características los estafilococos son catalasa positivos. Acá en la imagen de abajo, si vemos que tiene positivo y negativo, es porque lo que hacen es agregar justamente la catalasa en una muestra, digamos, de peróxido de hidrógeno y forma justamente burbujitas. Bueno, entonces eso es porque hay justamente catalasa, en realidad serían bacterias con peróxido de hidrógeno. O sea, tengo un cultivo bacteriano que es catalasa positivo. Por ejemplo, acá tengo Staphylococcus aureus en la parte de arriba, y en la parte de abajo, o sea, acá tengo estafilo. Y acá tengo, por ejemplo, un estreptococo. Y los estreptococos son catalasa negativo. Agrego una gotita de peróxido de hidrógeno. En el caso de arriba van a formarme burbujitas porque tienen justamente la enzima catalasa para poder justamente degradar esto. Esto es una forma de evadir respuesta inmune, porque lo que hace es evadir las especies reactivas de oxígeno que generan los neutrófilos, o sea, de un tipo de inmunidad innata. Después son anaerobios facultativos, como se ve acá, justamente, es decir, pueden usar oxígeno o pueden fermentar justamente a partir de glúcidos, y colonizan piel y mucosas. Más que nada, justamente vamos a ver ahora el aureus, que es el más importante de este grupo, y el aureus se encarga más que nada de colonizar lo que es la nariz, las vías nasales. Así que bueno, comenzando, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, acá como se puede ver en estas imágenes, están agrupados en racimos. Si nos fijamos, parecen racimitos de uva, Entonces, bueno, justamente esa agrupación, que no es que están formados en una línea así, uno al lado del otro, sino que están más apelmatados, tipo todos juntitos, apelmazados quise decir. Bueno, eso le da esa forma de uva. Y como ven, justamente tienen esa coloración violeta. Y son circulares, son cocos. Todos no, pero una gran mayoría están encapsulados. O sea, tienen cápsula alrededor de ellos, lo que les da una ventaja justamente en lo que es el sistema inmune, para evitar que sean fagocitados y reconocidos, y que les permita más diseminación. Después, como dije, son catalasas positivos y son coagulasas positivos. ¿Todos los estafilococos? No. Vamos a tener que todos los estafilococos son catalasa positivo, pero después coagulasa, el aureus es positivo y todos los demás son negativos. Es la diferencia entre Staphylococcus aureus y los otros estafilococos. Los otros realmente no se suelen ver mucho, además son el epidermitis y que más que nada generan justamente biofilms. Esto significa que van a estar más que nada afectando catéteres, por ejemplo. El catéter como una sonda, por ejemplo, para poder orinar, como una sonda Foley, entre otras cosas. Así que bueno, continuando con que es el más importante en este caso, vamos a hablar de factores de virulencia. Cuando hablamos de factores de virulencia estamos hablando de justamente partes o mecanismos o lo que fuera que tenga esta bacteria que le permita generar justamente la infección, el daño y el crecimiento y el desarrollo. Por lo cual, como factores de virulencia vamos a poder encontrar, voy a mencionar algunos a grandes rasgos, quiero ver qué hay en la siguiente, ok. Vamos a mencionar algunos a grandes rasgos: componentes de su pared celular, como pueden ser peptidoglicanos, que justamente es lo que vimos que le da esa coloración gram positiva, que tenga justamente muchas capas de peptidoglicano, o sea, que sea más gruesito. Vamos a hacer un dibujito. En vez de que sea así de fino, que sea más grueso, le da justamente una resistencia al medio extracelular, aparte da sitio de anclaje para adhesinas, aparte tiene como si fuera un canal, por así decir, que en realidad es una proteína ligadora de penicilina, o sea, la PLP, que es un complejo enzimático que lo que hace es ser blanco de los antibióticos por mutaciones que ha sufrido, y lo que hace es generar que este antibiótico no tenga efecto en ella.
Después tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos que se encargan más que nada de la adhesión y de la estimulación de síntesis de citoquinas proinflamatorias. Entonces ya ahí vamos viendo justamente características de la pared celular. Después, como dije, la cápsula, o sea, que es realmente muy importante y tiene una función antifagocítica para que no justamente la fagociten. Después tengo exoenzimas, como puede ser la catalasa, que justamente decía que lo que evitaba era desdoblar o justamente evitar la función del peróxido de hidrógeno liberado por los neutrófilos. Y la coagulasa, que lo que hace es destruir el fibrinógeno, generando fibrina y evitando que se formen microtrombos para rodearse de fibrina y así evitar también ser reconocido. Entonces lo que hace es como romper pedacitos de fibrina. Entonces tengo acá el estafilococo y se tapa todo con fibrina, evitando ser reconocido. Después tengo proteasas, esto es quizás más fácil de entender. Tengo proteasas como hialuronidasas, lipasas, elastasas, adeneasas, entre otras, que lo que hacen es justamente destruir cosas, o sea, degradan la matriz extracelular para obtener energía y aparte también hacen cierto tipo de daño. Y después biofilms, que es justamente un mecanismo de quorum sensing. ¿Qué significa esto de, a ver si está anotado acá? Sí, biofilms, que es por un gen, ahí está como escrito como gen AGR, pero en sí que es una forma de censar la densidad bacteriana o celular para ponerse como de acuerdo entre todas esas bacterias e ir encaminadas hacia un sitio puntual. No me refiero a ir encaminadas hacia una ubicación, sino hacia un objetivo en común, por ejemplo en generar más resistencia a antibióticos, hacia la limpieza de esta y a su vez justamente poder justamente colonizar o infectar ciertas superficies. Así que bueno, justamente le va a dar esa sobrevivencia o esa capacidad de sobrevivir a, por ejemplo, a desinfecciones. Después, continuando con esto, voy a hablar un poco sobre adhesinas. Las adhesinas son justamente lo que le favorecen o le permiten unirse a algo, por ejemplo a un epitelio. Tengo el factor de agrupamiento B, que se une al epitelio nasal. Tengo las proteínas de unión a la fibronectina, que van justamente a la respuesta inmune. Proteínas de unión al colágeno, que justamente esta es la que le permite generar osteomielitis porque llega al hueso profundo. La proteína A, que es muy importante, realmente debe ser, junto a la cápsula, lo más importante del Staphylococcus aureus, que la proteína A lo que hace es modular la respuesta inmune al unir justamente los fragmentos FC, o sea, los fragmentos constantes de las inmunoglobulinas. Yo tengo una inmunoglobulina. Esta es la parte variable, que es la que reconoce justamente antígenos, y esta es la parte constante. Lo que se hace es unirse a esta parte constante justamente para que no puedan, digamos, ser procesadas por ejemplo, células procesadoras de antígenos, linfocitos B, entre otros, o células que hagan citotoxicidad dependiente de anticuerpos, para evitar que justamente se puedan opsonizar, o sea, marcar a estas bacterias como células extrañas o como componentes extraños y evitar justamente la respuesta inmune. Y después tengo justamente toxinas que vamos a estar viendo, que tengo diferentes toxinas citolíticas como pueden ser la alfa, beta, gamma o delta hemolicinas, que en sí lo que hacen es lisar o romper componentes celulares, por ejemplo, lisis de eritrocitos, fingomielina, dando destrucción de, por ejemplo, de leucocitos, de plaquetas, etc. Y después una que sí me importa mucho que sepan, que es muy característica de esta, es la toxina exfoliativa, que justamente también se le dice, digamos, la toxina que se encarga, digamos, de lo que es el síndrome de piel escaldada. Esto lo que hace es justamente degradar unas proteínas, la desmogleína 1, que lo que hace es unir justamente el estrato granuloso de la epidermis a justamente los estratos más inferiores. Y lo que va a pasar es que cuando se haga esto va a liberar los estratos superiores de la piel, justamente dejando, digamos, expuesto, como digo, estratos más inferiores. Es decir, yo tengo acá una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, quizás desprende las dos primeras y la piel me queda solo con esto. Entonces es como que me queda mucho más fina y obviamente es más posible tener infecciones, es doloroso y bueno, todo eso. Esto es mucho más común justamente en neonatos o en pediátricos, por eso se pone esta foto. Acá vemos justamente cómo está perdiendo ciertas partes de la piel. Así que bueno, sería a grandes rasgos eso. También se dice toxina exfoliativa, como mencioné.
Después tenemos los superantígenos, que para que sepan en sí el superantígeno es, si vieron inmunología saben que los linfocitos T tienen unos receptores llamados TCR. Bueno, en vez de unirse de forma clásica a los TCR, se unen de una forma no clásica o diferente, generando justamente una respuesta, pero una respuesta exacerbada, muy exagerada, dando justamente una liberación de citoquinas muy grande, porque llega a activar a casi el 20% de los linfocitos T o estos TCRs, dando justamente una cantidad de citoquinas masiva, dando justamente como todo el cuadro inflamatorio de esta índole, una vasodilatación sistémica, por lo cual baja la presión arterial y lleva a un estado de hipoperfusión de órganos, que es un shock de toda la vida. Por eso, a este superantígeno se le dice que es la toxina 1, vamos a escribir toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Y bueno, se vio que justamente esto pasaba con tampones que usaban las mujeres, tampones de hace muchos años, que en vez de que tengan la higiene que hoy en día se sabe que deberíamos tener, en vez de cambiárselos cada cierto periodo de tiempo, se lo dejaban quizás días, había un crecimiento bacteriano, estas bacterias hacían estas toxinas llegaban a la sangre y hacían esto. No es que la bacteria justamente estaba diseminando en la sangre, sino que era la toxina la que alcanzaba la sangre, pero bueno, generaba todo esto. Y después, otra toxina más es la enterotoxina. Como dice entero, es una toxina justamente digestiva. O las toxinas estafilocóxicas también se le puede decir. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es una enterotoxina, toxina a nivel digestivo. Es una intoxicación alimentaria simplemente, que digamos es por comer por ejemplo, esta bacteria estaba en algún alimento, generó las toxinas, nosotros cocinamos el alimento, las bacteria se murió por esa cocción, por la temperatura, porque no es termoestable, o sea, justamente es termolábil, pero la toxina sí tolera esa temperatura, por lo cual va a estar en el alimento, lo vamos a ingerir. Supongamos que ingerimos una dosis muy alta porque el pH estomacal no pudo destruir esa toxina que ingerimos. Y bueno, vamos a tener estos síntomas gastrointestinales como vómitos, diarreas y no mucho más. Así que bueno, sería en sí eso. Después vamos a hablar un poco de la patogenia y de la clínica. Cuando hablamos de patogenia hacemos referencia a justamente cómo llegué a infectarme, en dónde estaba, etc. Entonces vamos a hacernos un cuentito. A ver si está... Vamos a hacernos un cuentito acá. Primero, estaba en la nariz de una persona. Vamos a hacer un dibujo con lápiz mejor. Estaba en la nariz de una persona. Vamos a decir un médico. Un médico que fue justamente a visitar a un paciente que estaba en terapia intensiva. El médico este no usó barbijo. Entonces, como dijimos, esta bacteria puede colonizar mucosas o piel y justamente su nicho preferencial son las fosas nasales y puede ser justamente oportunista, es decir, puede estar ahí sin hacer enfermedad, puede ser, digamos, no flora, porque obviamente no es flora, pero puede estar ahí colonizando sin generar ningún daño. El médico, al hablarle al paciente o el enfermero, quien sea, el punto es un personal de salud, por ejemplo, por no tener una buena profilaxis, puede transmitirle esta bacteria a este paciente. Acá justamente va a llegar al paciente, digamos, por vía respiratoria. Puede diseminarse primero a nivel local, es decir, justamente, por ejemplo, lleva a nivel respiratorio, bueno, por la nariz, a nivel pulmonar, por ese parénquima, pero después va a poder hacia distancia, va a poder justamente diseminar más. ¿Por qué? Porque acá va a usar sus proteasas para romper tejido, va justamente a usar enzimas, toxinas, entonces bueno, acá va a tener todos sus factores de virulencia que estuvimos hablando para generar una evasión, por ejemplo la proteína A, la cápsula, entre otras cosas. Así que bueno, iba a poder extenderse a tejidos profundos e inclusive llegar a sangre como último, dando justamente una sepsis. ¿Y qué clínicas puedo tener? Bueno, si justamente esta afecta piel y partes blandas, puedo poner impétigo, foliculitis, forínculo, eripsela, celulitis, fascitis, que acá tengo en esta imagen más o menos según qué parte o a qué nivel de la piel afecta, qué nombre tiene, para que sepan. Impétigo es justamente si afecta, digamos, la parte más superficial, la epidermis, eripsela si afecta la parte superficial de la dermis, etc. Y después tengo como algunas situaciones donde puedo tener en tejidos profundos que me puede generar neumonía, osteomielitis, que es infección, digamos, a nivel del hueso,
infecciones a nivel prostésicas, por ejemplo, no sé, una cadera o un reemplazo de cadera en un paciente añejo, bueno, que justamente se le infecte ahí la prótesis. Y después tengo factores de riesgo, que esto no lo tengo acá, pero se los menciono yo. Como factores de riesgo que tengo la edad avanzada, diabéticos por una falla de la respuesta inmune, pacientes en hemodiálisis, ¿por qué? Porque usan catéteres, y si usan catéteres, ese catéter puede ser justamente contaminado por un biofilm, que justamente resisten lo que son ciertos métodos de limpieza, e inmunocomprometidos, obviamente, porque justamente están inmunocomprometidos. Y para continuar vamos a hablar un poco del diagnóstico y terminamos con estafilococos y pasamos a estreptococos, que no es tan largo. ¿Cómo se hace justamente un buen diagnóstico? Primero que nada, bueno, a ver, si el paciente tiene una infección a nivel de la piel, yo no voy a hacer un hisopado de su garganta. Siempre la toma de muestra se hace del sitio donde se encuentra la infección. En la piel un raspado de la lesión, si es en sangre una punción venosa, si es respiratorio se toma un esputo, etcétera. Entonces tiene una correlación. Si es a nivel digestivo, por ejemplo del colon, podríamos buscar un coprocultivo, o sea, de materia fecal. Si es infección urinaria, de materia urinaria, entre otras cosas. Después voy a observar microscópicamente. Le hago una tinción de Gram, voy a tener que ver en este caso cocos Gram positivos, que van a estar agrupados en forma de racimos, como vimos, como si fueran uvas. Se aíslan ciertos cultivos o se las hace crecer ahora. Por ejemplo, acá vamos a hacer un cultivo agar sangre, que es un medio sólido que está enriquecido con sangre para que puedan multiplicarse y verse mejor. Acá es donde justamente tiene esta coloración dorada, que por eso se llama aureus, y aureus significa aureus significa dorado en latín, si no me equivoco. Por eso también se ve así también dorado. Puedo usar, digamos, medios diferenciales y selectivos, como puede ser el agar manitol salado, que favorece el crecimiento justamente de este, por eso es selectivo, y diferencial porque justamente le permite evidenciar que inhibe la formación de sal. Y después puedo hacerle ciertas pruebas bioquímicas como test de coagulasa, test de catalasa, prueba de susceptibilidad a antibióticos, entre otras cosas. Y acá agrego lo de la profilaxis, que es muy importante, el correcto lavado de manos y el uso de barbijo, justamente para evitar la diseminación de esta bacteria hacia otras personas. Porque vos quizás pensás que no tenés nada, seguramente sí tengas algún tipo de bacteria que no te haga nada, porque sos una persona inmunocompetente, pero los pacientes a los que ves día a día, no todos son justamente inmunocompetentes, y más justamente en una internación, que ves muchos diabéticos, ves muchas personas en terapia, ves personas inmunodeficientes por alguna razón, sea alguna enfermedad hematológica, sea alguna enfermedad inmunitaria, sea una enfermedad de la que fuese. Así que bueno, importante uso de barbijo y lavado de manos entre pacientes. Y ahora continuamos en el siguiente video con estreptococos. No se olviden de justamente suscribirse, darle like y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde subimos mucho contenido.